Muy buenas noches, estimados amigos. El día de hoy vamos a compartir información sobre el siguiente presidente dentro de la historia que marcaron hitos dentro de todas las carreras presidenciales que se dieron dentro de nuestro territorio ecuatoriano. El día de hoy vamos a hablar sobre Francisco Robles. Vamos a abarcar un poco de su biografía y aspectos relevantes de su gobierno cuando estuvo dentro del mandato. Podemos decir que Francisco Robles, nacido entre 1811 a 1893, fue un político y militar guayaquileño que ejerció la presidencia de la República del Ecuador entre los años de 1856 y 1859. Desde temprana edad se unió a la Marina de Guayaquil y a los 17 años libró su primera batalla. Luego, Robles también se dedicó a la milicia y finalmente a la política. Por su postura liberal, Robles se opuso al gobierno de García Moreno. Colaboró con el general Ignacio de Ventimilla en su ascenso al poder del Ecuador. Ya por 1856, Robles fue el primero en ganar su puesto con elecciones abiertas. Sin embargo, se utilizaba en este momento un sistema censario, en el que solo votaban los varones, con un determinado nivel de rentas, obviamente, por lo que la población electoral era reducida. Durante su gobierno, Robles abocó a la creación de planteles educativos, aprobó la creación del Código Civil y abolió los tributos a los indígenas. En septiembre de 1859 fue puesto preso y fue desterrado a Chile, pero de ahí tomó rumbo hacia el Perú, donde se estableció durante el gobierno de García Moreno. Vamos a hablar un poco sobre los primeros años de Francisco Robles. Vemos que nació en Guayaquil en 1811. Él era el menor de 9 hijos de Luprecio Robles de Pacheco, quien fue comerciante y agricultor, y de Manuela García y Coronel. Desde la época de la Revolución del 9 de octubre de 1820, el joven Robles mostraba inclinaciones militares, aunque entonces solamente contaba con 9 años de edad. Al culminar su educación primaria, Robles ingresó a la escuela náutica dirigida por el general Juan Iligut en Guayaquil. Cuando tan solo 2 años enrollado en la Marina, viajó junto con el resto de alumnos y profesores a Panamá para enfrentar a la escuadra española en el Mar Caribe, pero las circunstancias no le permitieron el conflicto. Ya en agosto de 1828, cuando tenía 17 años, Robles participó en combate en Punta Malpelo. En esta época ostentaba el cargo de alférez de fragata. Estuvo bajo el mando de Tomás Carlos Wright, a bordo de la Guayaquileña, en una golea ecuatoriana que hizo frente a la corbeta peruana Libertad. Después de la valentía que demostró Robles en la batalla, fue por eso que fue recomendado para su ascenso. Más tarde, defendió al puerto de Guayaquil del asedio peruano y se le concedió la promoción de alférez de navío. Dentro de su carrera, vemos que en el 1833 el general Robles ordenó el destierro de varios guayaquileños. Entre ellos, Francisco Robles consideraba que una amenaza por destacarse entre los oficiales de su rango. Sin embargo, esta resolución no llegó a cumplirse. Cuando Robles se casó en 1836 con Carmen de Santibestán y Avilés, hermana de su cuñada Francisca, tuvieron 3 hijos, de los cuales 2 llegaron a la adultez: Ignacio Robles Santibestán y Dolores Robles. Cuando tuvo 4 hijos fuera del matrimonio, una pariente de su esposa llamada Manuela Avilés. A todos los reconoció y apoyó económicamente. Cercano a su momento de matrimonio, Robles decidió retirarse de la Marina cuando poseía el cargo de teniente navío. Entonces se dedicó brevemente a la agricultura,
pero regresó pronto a Guayaquil y en 1843 fue asignado como comandante de vapor de Guerra Guayas. 2 años más tarde participó en la Revolución Marxista. Allí Robles luchó contra las fuerzas del general Flores. En 1847 se ungía como gobernador del Guayas. Luego del ascendido coronel, en 1851 proclamó la jefatura suprema del general Urbina, que fue electo un año más tarde como presidente de la República del Ecuador y lo nombró ministro de Guerra y Marina. Abarcando sobre la presidencia del general Robles, podemos decir que durante su gobierno, el general Urbina, sí, con respecto a eso, Robles preparó un terreno político para lanzar su candidatura, más que todo a la presidencia del Ecuador. Y en efecto, el Ejecutivo postuló en su nombre en 1855 para las elecciones. Ya Francisco Robles en aquel entonces era un hombre muy popular, conocido más que todo por los comerciantes de Guayaquil, por lo que no tuvo problemas para ganar la contienda con un amplio margen. Sin embargo, la mayoría de sus méritos se hallaba en batalla, mas no en el campo intelectual. Dentro del Ecuador, el panorama del mandato de Robles era positivo. Creó varias instituciones de enseñanza, como el Colegio Unión, el Instituto de Señoritas en Loja, el Colegio Bolívar o el Instituto Científico en La Tacunga. También al mismo tiempo dio su aprobación en el Código Civil, que estaba inspirado en la de la República de Chile. También continuó con el proyecto de abolir los tributos a indígenas que habían iniciado en la presidencia del general Urbina, más que todo en ese periodo corto de gobierno. Intentó pagar la deuda inglesa, otorgando tierras que se encontraban al oriente y occidente del Guayas y los ríos Esmeraldas. Al enterarse de esto, los peruanos presentaron quejas por considerar que tenía derechos sobre este territorio. En octubre de 1857 inició un conflicto bélico entre Ecuador y Perú, que comenzó con el bloqueo de puertos ecuatorianos por parte de las embarcaciones peruanas y desató una crisis nacional. Luego de esta crisis y casi finalizando esta crisis, vemos que García Moreno decidió levantarse contra el gobierno de Robles. Entonces el comandante del Guayas, el general Guillermo Franco, decidió proclamarse como jefe supremo de Guayaquil el 17 de septiembre de 1859. Francisco Robles fue desterrado el 20 de septiembre y partió hacia Valparaíso, en Chile. Allí permaneció durante 3 años. Luego decidió dirigirse a Lima, Perú, donde fijó su residencia, y desde allí, junto con otros exiliados, intentó llevar a cabo una invasión que fue frustrada en 1865. Al asumir el gobierno el general Ignacio Ventimilla, en 1876, solicitó el regreso de Robles, a quien nombró comandante general de Primera División, y ejerciendo esa posición derrotó las fuerzas constitucionales en Los Molinos. A partir de entonces se retiró de la vida política y fue nombrado colector fiscal hasta 1883. Cuando se dedicó a la vida privada, desde ese momento estuvo ocupado con la administración de sus varias fincas, que hasta entonces habían sido atendidas por su hijo Ignacio. En su muerte, vemos que Francisco Robles murió en Guayaquil un 11 de marzo de 1893, a la edad de 81 años. Se considera que su muerte se produjo por su edad muy avanzada. Les agradezco mucho, espero que les haya servido esta información y nos estaríamos viendo con el siguiente presidente. Hasta luego.